Acosta es catedrático e investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución. Ha sido ponente y conferencista en México y en el extranjero e independientemente de ser autor de un sinnúmero de artículos, ensayos y reseñas de su especialidad, ha publicado, entre otros libros, El Polotitlán de la Ilustración en el Estado de México, un caso de colonización y fundación de pueblos en el siglo XIX, La Nueva España y sus motines estudiantiles, el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, Reflexiones y apuntes sobre la Ciudad de México, fines del Virreinato, Diario curioso y cuaderno de las cosas memorables en México durante el gobierno del virrey Revillagigedo, Compendio de Providencias de Policía de México del segundo conde de Revillagigedo, La estirpe y el linaje de José María Morelos, Diario de Sucesos de México del alarbardero José Gómez, entre otros. Pertenece a diferentes, es vicepresidente y fundador de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, del Consejo de Cultura del Estado de México y de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. Ha participado en diferentes eventos de la Academia Nacional de Historia y de Geografía, de la Academia Mexicana de Genealogía y de Heráldica. Bueno, es muy largo sus saberes y su currículum. Le damos la bienvenida, muchas gracias por participar. Creo que aquí lo ponemos esto, ¿no? Sí, a ver. Sí. ¿Me ayuda? No le sé, pero ahorita aprendemos. ¿Sí me llegan a escuchar? ¿Sí? Bueno, yo voy a dar inicio con un tema por el que me invitaron específicamente en esta reunión y se va a referir en este caso a la persona de Morelos, ¿sí? Los que van a proseguir después, mis colegas, hablarán ya específicamente del tema al que nos ha traído aquí esta reunión, pero es interesante tener una imagen y una profundidad sobre este gran hombre que fue José María Morelos. Y le he intitulado, esto es un material, no se asusten porque ven el bodoque, no, yo dicen que yo soy comunicativo en exceso, no va a ser todo esto, sino vamos a dar simplemente algunos fragmentos, pero en una forma en que ustedes lo van a entender. Es la preparación de un libro que se va a titular la segunda edición del estirpe y linaje de José María Morelos. En fin, un aspecto muy interesante y desconocido respecto al personaje. Y le hemos intitulado Morelos, el hombre, su familia y sus orígenes. No vamos a referir aquí los hechos que siempre se narran para evocar a Morelos como el héroe genial del sitio de Cuautla, la toma de Orizaba, Oaxaca y Acapulco, ni al estadista creador del Congreso de Chilpancingo y propulsor de la Constitución de Apatzingán, en suma, del forjador de la nación mexicana y el verdadero proclamador de su independencia en 1813. Lo que vamos a expresar aquí atañe a lo más desconocido de los umbrales de su vida, personalidad, ambiente familiar y sus orígenes. Y aunque ciertamente la importancia historiográfica de llenar estas lagunas ha expresado el historiador Carlos Errejón, no reside precisamente en referir los antecedentes del prócer como causales adecuadas y únicas de su actitud y actividad insurgente, pues al fin y al cabo la gesta de Morelos entra en corrientes más amplias y profundas. La explicación por las individualidades es insuficiente, aunque nunca despreciable. Hasta ahí la cita de Rejón. Modernamente, algunos estudios genealógicos han mostrado que la compulsa de los influjos ancestrales como único medio para aquilatar los ingredientes genésicos determina la personalidad y el carácter de los grandes actores de la historia. De tal suerte que, por más que por nuestros principios morales y formación intelectual rechacemos el predominio excluyente del peso de la sangre, no podemos ignorar que en él ha de buscarse muchas veces la honda raigambre de algunas reacciones y actitudes del hombre. Por mucho que sobre ese germen biológico ejerce su influjo posterior, las complicadas corrientes del ambiente familiar, la vida y la educación social, que necesariamente añaden facetas y matices a ese fondo insobornable, no logran en ocasiones igualar y prevalecer sobre la fuerza pura de la herencia.
Por ello, en lo que atañe al cura insurgente José María Morelos y Pavón, su vida antes y después de que recibiera la encomienda de don Miguel Hidalgo para propagar la insurrección en el sur de Nueva España, tiene interés para la historia porque los orígenes, educación y comportamiento posterior de un hombre marcan por lo general profundas huellas. Morelos, el hombre quizá como individuo de carne y hueso, no aparezca más alto ni más admirable, pero Morelos, el héroe y representativo, es para los mexicanos cada día más digno de admiración, no solamente por su aureola como guerrillero contra la opresión del coloniaje español, sino por el movimiento social y político que pudo encarnar. Sin embargo, la muchedumbre se empeña en creer a sus héroes semidioses, sin debilidad y sentimientos humanos, y el osado que se aparta de prejuicios y desdeña los mitos es señalado como iconoclasta. Por fortuna, ningún sentimiento patriótico puede ser ofendido al contar la existencia y el comportamiento del cura Morelos, cuando éste por sus actos fue capaz de transformar positivamente los acontecimientos de su época y el devenir de nuestra historia, que es lo que más trasciende y es reveladora de su alma superior. Algunos aspectos preliminares. Mucho se ha especulado sobre los antecedentes etnológicos de Morelos y aunque se ha aceptado que las raíces de su madre son criollas procedentes del pueblo de Apaseo, poco o nada se ha inquirido sobre los orígenes de su familia paterna, que curiosamente arrancan de la vecina villa de Celaya, donde nació su quinto abuelo, Diego de Morelos Ortega. El primer historiador que espigó sobre este asunto es el padre Ibarrola en su libro Familias y Casas de la Vieja Valladolid, pero su obra lamentablemente carece de aparato crítico y su información a menudo incurre en omisiones e imprecisiones notables. Lucas Alamán, que no conoció a Morelos, afirma, sin aportar pruebas, que el cura insurgente, comillas, procedía de una de las castas mezcladas de indio y negro, y aunque ciertamente aparecen registrados como mestizos los padres del insurgente en la partida de bautizo, esto ya lo añado yo, de su hermana María Antonia Rafaela, el acta de bautismo alegre, como las del resto de sus hermanos, señala que estos eran españoles. La hermana era mestiza según el acta de registro. Es muy interesante porque en esa época hay mucha irregularidad en la que, por ejemplo, entre los mismos hermanos de una misma familia, unos están como mestizos, otros están como españoles, otros, en fin, casi siempre se puede entender que iba dependiendo muchas veces, porque eso no lo podemos omitir, de en qué forma arreglaban con el cura para que lo registraran como español, ¿sí? Y no como lo que realmente eran. Ahora, existen tantas variedades. Ustedes alguna ocasión habrán visto algún biombo con las castas sociales. No te entiendo, tente en el aire. Es increíble la variedad, ¿verdad? Entonces, según el color del pobre individuo, el muchachito que se presentaba, pues ese era lo que le daban ahí, salvo el arreglo que se daba. En el caso de Morelos, pues él sí lo declara directamente y así lo dice en el proceso de Inquisición, que él siente orgulloso, ¿verdad?, como descendiente de españoles. Bueno, su aspecto físico, según sus retratos, al menos los más fiables, y la descripción biotipológica que realizó en base a estos el doctor Nicolás León, indican que su filiación era mestiza y que por sus venas probablemente, según el historiador Ernesto Lemoa Villicaña, corría cierta dosis de sangre tarasca o pirinda. Si bien es cierto que en la colonia la discriminación social sin recato obligó a muchos individuos, sin serlo, a declararse como españoles, también lo es que Alamán, influido por su desprecio o por testimonios confusos sobre el físico de Morelos, incurre en exageraciones notables. No existe ninguna base formal para afirmar que Morelos fuese de origen mulato. La procedencia criolla de la madre de nuestro caudillo está más que evidenciada, no así la filiación del padre que, como sabemos, durante muchos años abandonó a su familia para huir a San Luis Potosí, llevando consigo a su primogénito Nicolás. La cala y carta hecha por el secretario de la Inquisición, Casiano de Chávarri, en 1815, consta que el insurgente tenía 51 años de edad y de estatura, comillas, poco menos de 5 pies, 1,40 centímetros, lo cual es una exageración, ya veremos por qué. Grueso de cuerpo y cara, barba negra poco poblada, nariz regular, ceja negra poblada, un lunar entre la oreja y extremo izquierdo de la quijada, entre corchetes, 2 verrugas inmediatas al cerebro, sí,
por el lado izquierdo y una cicatriz en la pantorrilla izquierda. Por su parte, Nicolás León, en su detallada descripción, concluye que la estatura del héroe, en base a las medidas que tomó a la casaca de su uniforme de gala de capitán general, debió ser aproximadamente de 1,61 m y que su faz y cráneo, según los retratos más confiables, como lo son el pintado al óleo anónimo realizado por un indígena mixteco en Oaxaca en 1812, y cogido, es el más conocido, y cogido por los realistas en el combate de Tlacotepec en 1814, el grabado de perfil que reproduce Lucas Alamán en su Historia de México en su tercer tomo, y en el que realizó en cera José Francisco Rodríguez cuando el insurgente estaba en la Ciudadela preso, reproducido por José Benítez en su libro sobre Morelos, manifiestan caracteres fisonómicos bien definidos en la frente, nariz, arcadas orbitarias, pómulos, boca, barbilla y oreja, produciendo el tipo oval europeo con rasgos de sangre indígena, pero no anota en ningún momento huellas de origen negroide. El doctor Nicolás León agrega y reconoce que su laboriosa tarea pudo evitarse y haber obtenido resultados más efectivos con solo haber hecho la medición y estudio del esqueleto del señor Morelos, hasta ahí las comillas, que se hallaba, según él, en la capilla de San José de la Catedral de México, pero a pesar de sus reiteradas gestiones, nunca logró, dice él, este objetivo. ¿Por qué? Porque según él ya no estaban ahí. Esto es una vieja discusión y una polémica. ¿Están o no están los restos de Morelos en la columna de Independencia actualmente? Existe hasta la fecha muchas dudas, ¿verdad? Si está o no está, precisamente. Hay una M, que es la que identifica supuestamente el cráneo de Morelos, pero bien pudo haber sido de Matamoros o bien pudo haber sido de Moreno. En fin, hay muchas dudas al respecto de esto. Se trató, hay una, por otro lado, una versión que dicen que Almonte, antes de retirarse a Europa, cuando lo manda Maximiliano, porque fue ministro provincial de Maximiliano ante Napoleón III, ya cuando estaba de capa caída Maximiliano, le encomienda que vaya a París para tratar de seguir pidiendo el apoyo, ¿verdad?, de las fuerzas francesas. Resulta que el señor se dice que entró a donde estaba la cripta, ¿verdad?, del papá, y que extrajo los restos. Esto no se ha podido constatar ni se ha podido demostrar científicamente, ¿verdad? Pero queda esa versión, y entonces todo esto nos deja con la duda: ¿estarán realmente los restos de Morelos ahí? Unos dicen que se los llevó a París y que allá los retuvo. Cuando él murió, los pusieron depositados en el féretro, digamos, del propio Almonte. En 1997 hubo una comisión que se hizo en un acuerdo entre el gobierno francés y México para extraer los restos de Almonte y tratar de expurgar a ver si aparecían ahí, ¿verdad?, en la propia caja de muertos, ¿verdad?, de él aparecían los restos. No apareció nada. Se encontraba Almonte en un verdadero estado de conservación maravilloso. Dicen que estaba su traje, ¿verdad?, perfectamente. Claro, al abrir esto, para tratar eso, pues se hizo polvo, ¿verdad?, se empezó a desintegrar. Pero sacaron fotografía. Fue muy famoso esto, si no se recuerdan ustedes, cuando se hizo el análisis, ¿verdad?, precisamente de esos restos. Entonces, yo me inclino, si el caso fuera de que el propio Almonte extrajo los restos antes de irse a París, porque ya presentía, ya la cosa estaba muy dura para el imperio, estaba ya prácticamente en capa caída, ya casi a punto de extinguirse. Yo creo que él ya sabía que no volvía. Yo en ese caso me inclinaría a que probablemente él lo que debe haber hecho es haber juntado los restos de Morelos con los de su madre, que es un misterio hasta la fecha en dónde están. Pero él sí sabía, había familia por parte de los Almonte que sabían perfectamente dónde estaba enterrada ella. Ustedes saben muy bien que Morelos pues no podía haberse casado con ella porque era un sacerdote. Pero en fin, vamos a seguir hablando al respecto. Se sabe que antes de partir a Europa, Juan Nepomuceno Almonte, primogénito de Morelos, abril de 1836, en misión especial de Maximiliano como ministro plenipotenciario ante Napoleón III, penetró secretamente a la cripta de su padre y extrajo sus restos para inhumarlos en un sitio que se desconoce. Yo ya expliqué ahorita por cuál me inclino. Yo tengo otra hipótesis muy diferente. ¿Para qué llevárselos a Francia? En ese caso podría haber sido mucho más normal, ¿verdad?, que él tratara ya, si no va a volver, dejar los restos de mi padre con los de su madre. Bueno, pese que, decíamos, el 20 de junio de 97 fue extraído y abierto en París
el ataúd en el monte y se comprobó entonces lo que acabo de decir, ¿verdad? Que no había los restos y sí, en cambio, se conservaba perfectamente los restos de Almonte. Los orígenes de Morelos. Sobre los orígenes de la familia paterna del cura insurgente se han tejido, según R. Benítez en su libro Morelos, su casta y su casa en Madrid, tantas versiones, algunas incluso tan absurdas como aquella que recoge la tradición ingenua de que los antepasados del generalísimo, por haber sido vendedores de moras, los llamaron moreros y después por corrupción moreros. No tiene ningún sentido ni ninguna base fundamentada. Etimológicamente, en cambio, Morelos o Morelos es un adjetivo diminutivo que significa en lengua galaica moruno, quizá el verdadero origen de este linaje. Se habla a veces en la semblanza del físico de Morelos de que era medio azulado, era un moreno medio azulado. Bueno, pues quién nos dice, ¿verdad?, que a lo mejor por ahí había algo de esto que estamos diciendo. Lo cierto es que el catálogo de los expedientes de pleitos y probanzas de hidalguía de la Real Cancillería de Valladolid, elaborada por Alfonso Basanta de la Riva, aparece en el tomo 1, página 299, un Pedro de Morelos, vecino de La Coruña, que inició su litigio en 1496, dato por demás contundente. Si bien los nobiliarios comunes y corrientes no parecen Morelos, esto nos viene a demostrar, aquí sí, que existía ya el apellido Morelos en España y que además era efectivamente de origen galaico. Y en Nueva España, durante el virreinato, hubo individuos de este apellido desde el siglo XVI, pero los Morelos de más abolengo en México, por su antigüedad, son los que se originan en lo que fue el obispado de Michoacán, concretamente en la región del Bajío. Existen constancias parroquiales de líneas de esta familia que procedentes de Acámbaro y Celaya se fueron extendiendo por Yuriria, Irapuato, Ciudad Hidalgo y Valle Santiago, lo mismo que otros lugares de Guanajuato, Querétaro y Guadalajara. A esta última pertenece el famoso poeta del siglo XVIII, Antonio Morelos, que siendo escribano de la Real Audiencia de Guadalajara, dice Beristain, se dedicó un canto muy inspirado al puente de Tololotlán, impreso en México por Juan Ortega en 1721. Pero a quien debemos sin duda los primeros datos que tenemos sobre los orígenes de la familia Morelos en México es el padre Gabriel Ibarrola en su libro Familias y Casas de la Vieja Valladolid, impreso en Morelia en 1969. Según él, el tronco de los Morelos en Nueva España fue don Juan de Morelos, hidalgo procedente de Castilla y poblador de los más antiguos del pueblo de Acámbaro, en donde pasó su vida dedicado a la agricultura y la cría de ganados mayores y menores. Su hijo, don Diego de Morelos, que nació en el citado pueblo, desempeñó el cargo de justicia mayor en 1640 y fue progenitor de numerosa descendencia, de la que desciende en octava generación el cura insurgente José María Teclo. No vamos a hacer aquí toda la relación, la referencia, digamos, de la genealogía, porque sería bastante largo y no es el espacio ni el momento de hacerlo. En su momento el libro, como les digo, ahí va a estar toda la genealogía. Entonces, decíamos que de la que desciende, decíamos, en octava generación, el cura insurgente José María Teclo, cuyos padres fueron José Manuel Morelos y Juana María Guadalupe Pérez Pavón, original primero de Sindurio y su consorte de Querétaro. De este matrimonio hubo 8 hijos, no 4 como refiere Ibarrola. Una de las cosas muy interesantes siempre ha trascendido en la historia oficial, que Morelos era huérfano de padre y que prácticamente se habla de una hermana nada más, por lo general, y si acaso a veces se menciona al que es hermano mayor, Nicolás, que se llevó el papá cuando abandonó la familia, pero no estaba ni huérfano, ni fue el caso. Sí, efectivamente, abandona. Fue un hombre un tanto incongruente, pues, el papá de Morelos. Una cosa muy interesante, ustedes no verán, en todos los historiadores, cuando nos hemos tratado de expurgar, de ver qué pensamiento tenía Morelos de su padre, nunca jamás encontraremos una expresión, ni en el juicio inclusive de la Inquisición, siempre las alusiones son a su madre, pero nunca jamás, ¿verdad? En eso fue él un hombre muy cauto y muy específico. Las únicas cosas que podríamos considerar como muy privadas, que las tuvo que prácticamente exaltar,
pues fueron en el juicio de Inquisición, tanto le escarbaban, sobre todo en lo que se refiere a los hijos. Sí tuvo varios hijos Morelos, ¿verdad? Y con varias mujeres. Entonces, digo yo, pues era una cosa muy delicada, muy extravagante, pero quiero decirles que no es ni es sorpresa, y menos ahora en esta época, el saber, ¿verdad?, que los religiosos muchas veces, ¿verdad?, teniendo el voto de castidad, ¿verdad?, pues eso no necesariamente es una cosa que funcione, ¿sí? Desde un papa, ¿verdad?, Borgia, que ahora ustedes ven su serie, digamos, ahí, pues ya, y quiero que sepan que este famoso Alejandro VI, que es el Borgia que vemos en la serie, es a su vez sobrino de otro papa, Borgia, que también tuvo hijos, así es que no es ni siquiera el que hablamos de dos papas, ¿no?, Borgias, y entonces de ahí para el Real, Hidalgo, Matamoros, entonces todos tuvieron sus hijitos, digamos. Eso era una cosa yo no entiendo nunca, ni entenderé por qué la Iglesia, o más bien si se entiende, es una razón económica, el por qué se impuso a los eclesiásticos en un momento dado, ¿verdad?, por la Iglesia, se impuso el que fueran célibes. Pues es una cosa absurda y antinatural, ¿sí? En muchas otras religiones verán ustedes que los que hacen el ejercicio, ¿verdad?, pues se casan normalmente, ¿verdad?, digamos, tienen su familia. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede hablar un cura católico, por lo menos en teoría, ¿no?, de ejercicios de orientación familiar o matrimonial, si el señor se supone pues, que está ajeno, digamos, a los problemas realmente que vive? Bueno, no están todos ajenos, ¿verdad?, pero le digo yo, en teoría así es, ¿no? De este matrimonio, decíamos, hubo 8 hijos, no 4, como refiere Ibarrola, siendo el terceragénito el generalísimo José María Teclo, que vio la luz primera 2 días antes, el 30 de septiembre de 1765, en que fue bautizado con el resto de sus hermanos, en Valladolid, hoy Morelia, siendo estos respectivamente María Guadalupe. Quiero que sepan que todo esto los tengo perfectamente documentados, no es de que estoy inventando, me está sacando en mi calenturientamente de que hubo más hermanos, no. Una de las cosas, eso es muy interesante, porque resulta que 2 de las hermanas que sí trascienden históricamente de Morelos, una de ellas la que vivió con él y su madre, digamos, allá en los Curatos, no aparecía la partida de bautizo, digamos, en españoles. Digo, todo el mundo buscaba, si Morelos aparecía y otros hermanos como españoles, pues era lógico que todos pues, eran del mismo padre y madre, ¿no? Pues resultó que no aparecían. Entonces, a veces la investigación tiene un poco así de intuición, o a veces un poco bueno razonar por qué pasará esto. Y entonces, yo lo primero que hice fue la reflexión de que efectivamente, cuántos casos en otras experiencias hemos visto de que siendo hijos de españoles, ¿verdad?, aparecían como mestizos o viceversa, ¿no? Entonces dije yo, ¿qué tal si peino los libros de mestizos, ¿verdad?, y de castas, ¿no? A ver si aparece. Pues sí, efectivamente aparecieron. Y ya les digo, en total son 8 hermanos. Casi todos, la mayor parte murieron pequeños. En aquel entonces la mortandad era terrible. Pero en fin, aquí les doy nomás como un dato curioso. La primera fue bautizada el 11 de diciembre de 1761. Juan de Dios Nicolás, que es el que se lleva el papá a San Luis Potosí, bautizado el 3 de marzo de 1763. María Josefa Eulalia, bautizada el 16 de febrero de 1770. María Antonia Rafaela Eusebia, bautizada el 7 de noviembre de 1771. María Rosalía, bautizada el 5 de septiembre de 1774. José Antonio Venancio, bautizado el 4 de agosto de 1779, y Juana María Vicenta, bautizada el 28 de diciembre de 1784. Si aquí observáramos en las fechas que estamos dando, efectivamente, entre el nacimiento de Morelos y los primeros hermanos, hay un espacio bastante grande. Es el primer momento en que abandonó el papá de Morelos precisamente a la familia. Vuelve el señor años después. Lo que a mí me llama la atención es que existen actas levantando actas, levantando contra, es decir, en contra del papá por abandono de familia y por ser un individuo, en fin, no les digo los adjetivos que a veces eran porque eran duros, de la señora era bastante fuerte. Pero lo chistoso del caso es que cuando, por lo que veo después de la aparición, esto es muy interesante, la aparición de estos otros hermanos nos viene a indicar que el señor de repente se aparecía y curiosamente la señora que tantas demandas hacía todo, abría su corazoncito y entonces había otra criatura, digamos, y así pasaba otro espacio de y otra vez. Entonces, pues también es muy humano, ¿verdad?, entender que para que vean ustedes estas cosas que, por ejemplo, no se sabían absolutamente. Es muy interesante porque de alguna manera nos está un poco el matiz y un poco ¿qué les podría decir yo?, el clímax, ¿no?, en que existía el ambiente familiar que vivió Morelos. Bueno, así nuestro prócer, cuyo mestizaje proviene no solo de su familia paterna, sino que también de su bisabuela materna, cuya identidad se oculta en el testamento de su amante
el hacendado Pedro Pérez Pavón Ocampo, porque quiero que sepan que por parte de la mamá de Morelos también existen también ahí saltos ahí muy especiales, ¿verdad? Resulta que la menciona simplemente como mujer libre. Tuvo una infancia pobre, estoy refiriéndome a Morelos, llena de sobresaltos. Su padre, desobligado y vicioso, que tiraría por la borda como su suegro el patrimonio heredado al vender en 1760 unos terrenos que poseía en el rancho de La Quemada próximos a Valladolid, abandonaría a la familia en 2 ocasiones, la primera en 1775, cuando Morelos frisaba los 10 años de edad. Con tales vicisitudes y desazones, los infantiles años del gran caudillo que transcurrieron envueltos en la miseria obligaron a la madre a confiarlo cuando el prócer tenía 14 años, 1779, al cuidado de su tío Felipe Morelos Ortuño, primo hermano de su padre, para que trabajara con él en San Rafael Tagüejo. Esto es muy interesante en su rancho o hacienda de su propiedad muy cerca de Apatzingán, que se llamaba Tagüejo, como les dije. Fíjense que esto es muy interesante porque Morelos, cuando le hacen el proceso de Inquisición, dice que su actividad desde muy chico era la agricultura, así como agricultor. De ahí salieron después que él era atajador de ganado y que era Ustedes saben muy bien que los conceptos a veces varían y cambian, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, normalmente, ¿cómo le dicen ahora al que cuida el ganado hoy, por ejemplo, hoy en día? A ver quién me puede decir, como les digo a mis alumnos, por 64,000 pesetas, díganme ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es cómo se dice? Arriero, ¿sí? Sí, arría el ganado. Pero el arriero en aquel entonces no era el que nomás cuidaba el ganado, el arriero era el que hacía el comercio en las arrierías, pues llevaba. Morelos fue muy inteligente, muy listo. El tío, quiero que sepan que era analfabeta, no sabía leer y escribir. Esto se pudo comprobar con documentos más recientes para acá, en que se pudo descubrir que Morelos hacía las veces del administrador, siendo muy joven, era muy listo, le hacía las cuentas al tío, ¿verdad? Y es el que de alguna manera dirigía más de una vez las recuas. Esto explica, es muy importante también este detalle, para entender por qué Morelos tenía un gran conocimiento geográfico. Una de las cosas, acuérdense, que va a ser un factor decisivo contra su rival más fuerte del lado del bando realista, Calleja. Calleja era geógrafo. No sé si ustedes sepan que antes de ser él el insurgente, sí, haber sido un general muy valioso para los realistas, pues, porque fue el que prácticamente despedazó, pues, prácticamente el ejército de Hidalgo, ¿no? Las fuerzas de Hidalgo eran una fuerza desordenada, no tenía una disciplina, ¿no? En cambio se enfrentan con un militar, digamos, del tamaño de Calleja. Calleja, fíjense que llega desde el segundo conde de Revigedo como ingeniero militar, es el que se le encargaba de hacer planos y montar, me refiero yo a hacer levantamientos, ¿verdad?, de toda la geografía, de toda esta zona en la que justamente después él va a ser un factor importante para lograr, digamos, tener éxito en sus cosas militares. Hasta que llegó un Morelos, que si bien no es de carrera militar, un hombre inteligente, con una gran capacidad, digamos, práctica, es un hombre que se ve que tenía un gran conocimiento también de la geografía. Entonces Calleja se enfrenta por primera vez a uno de su mismo calibre. Por ahí ya me señalan que el tiempo está viniéndose encima, trataré de ser más rápido, pero en fin, espero que esto que estoy señalando les abra un poco más de saber lo que había estado en la oscuridad de muchos aspectos muy importantes de Morelos. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Los hijos del cura Morelos. Uno de los aspectos sin duda más controvertidos e interesantes en la genealogía de Morelos es su propia descendencia, que aunque sacrílega, fue declarada por el clero incurso en las penas de infamia. Aun cuando fue un párroco ejemplar con inquebrantables convicciones religiosas, don José María fue un hombre sensual, nacido para actuar, crear, mandar y dirigir. Independientemente de sus inhibiciones morales y fisiológicas, Morelos fue un individuo que se distinguió por la sintonía o aptitud para vibrar con el medio humano. Por ello, cuando fue llevado a feliz término la Constitución de Apatzingán, dice el historiador Carlos María de Bustamante que el cura insurgente, comillas, depuso su natural mesura y con jovial alegría danzó y abrazó a todos y dijo que aquel día era el más feliz que había gozado en su existencia. Esto nos da un rasgo, nos indica, ¿verdad?, pues la soltura, la emotividad
que Morelos tenía. Siendo sacerdote, ciertamente no se comportó como un católico, pero es inconcluso que fue un buen cristiano. Su concepto de la justicia social estaba más allá del dogma, de la verdad ligada a un sistema político y social en franca descomposición. Estratega, legislador, estadista, sus convicciones, estadista, Morelos fue un hombre de tremenda acción, que forjó sus convicciones entre la oración y la realidad cruda que lo rodeó. Sus contrastes de crueldad y generosidad ponen de manifiesto que sus sentimientos se regían conforme a las circunstancias del momento. Todo hombre, declara él mismo en 1814, debe ser humano por naturaleza, aludiendo quizá a sus inevitables debilidades, porque en ese orden no es más que un hombre, corrupción como todos los demás, como todos, vanidad en el orden de la fortuna y en el orden de la gracia. Aún le sería mejor, agrega, no verse elevado a tanta dignidad. Formado y moldeado en un medio hostil, Morelos, sí, ya hasta debe ser seguramente la tercera llamada inclusive, formado y moldeado en un medio hostil, Morelos no fue educado ni preparado para la virtud, entendiendo esta como acto de no pecar y ser hombre sin destino ni acción. Su firme afán de superación, su energía y su poder de resistencia lo hicieron ingresar como eclesiástico como única salida para evadir las limitaciones en que se ahogaba su clase social. Su abuelo materno fue hijo natural de una desconocida mujer libre y él mismo, aunque profesor de letras, llevó una vida nada edificante. Su progenitor, Manuel Morelos, abandonó el hogar huyendo a San Luis Potosí, oprimido, dicen las fuentes, por muchas persecuciones que se acarrió en fuerza de sus perversas costumbres. Así por el estilo estuvo su fantasmal hermano mayor, Juan de Dios Nicolás, cuya vida a la deriva ocultó siempre misteriosamente a sus hijos desparramados en la provincia. A un individuo así, en dichas circunstancias y con tales antecedentes, no se le puede reclamar templanza sexual. Fue tan dura la vida de Morelos, tan breve su gloria y tanto los sufrimientos que enturbiaron su carrera heroica, que nadie puede ignorar lo que significaba a este grande hombre contener los impulsos de su virilidad mezclados de voluptuosidad y remordimientos. Ni Hidalgo, ni Morelos, ni Matamoros son los únicos curas que han tenido y tienen en todos los tiempos hijos fuera del matrimonio. El celibato en México durante el virreinato, dice Lemois, acabó siendo solo un eslogan inscrito en los estatutos del Concilio de Trento, un requisito tan violado como el de la pureza de sangre o el de la legitimidad. Los gobiernos diocesanos lo sabían, se hacían de la vista gorda y salvo unas cuantas llamadas de atención que nunca llegaban a noticia del público, solo se limitaban a recomendar a sus clérigos que fuesen discretos y no ostentaran sus deslices así. Así, el sobrino del señor cura llegó a convertirse en una presencia tan familiar y cotidiana como, digamos, la celebración anual del Corpus. Hasta ahí la cita de Lemois. Aun cuando Morelos estimó el hábito y respetó a sus feligreses, no fue la excepción sino la regla de una generalizada costumbre entre los clérigos de su época. Cuando le fue preguntado por el Tribunal de la Inquisición al héroe de qué edad eran los hijos que había declarado tener con los nombres de Juan Nepomuceno y José, y si los hubo en matrimonio o fuera de él, respondió que el primero tiene 13 años y el segundo 1, y ambos los tuvo fuera de matrimonio porque no fue casado. Que el primero lo tuvo en Brígida Almonte, soltera, vecina de Carácuaro, difunta, y el segundo en Francisca Ortiz, que aún vive, en Oaxaca, de estado soltera, que por ahora no puede decir otra cosa y lo hará en otra audiencia si se acuerda. El pobre se ve que siempre trataba de eludir cuando lo forzaban a esto, pero fue tal la persistencia que más adelante, al final, casi aplicándose en este proceso los métodos que hoy conocemos de tercer grado, hubo de reconocer, acosado con un sadismo mezquino, por escrúpulo, que solo los ha declarado 2 hijos, teniendo 3, pues tiene una niña de edad de 6 años que se halla en Ocupétaro, pero no menciona los nombres ni de la hija ni de la madre. Y así por el estilo, otros más que van apareciendo, de los que no voy a hablar porque ya el tiempo se vino encima. No sé cuánto ya me deja, porque según aquí me dicen que ya 5 minutos. Bueno, yo más quiero además señalarles rápidamente. El drama más grande de Morelos, el hijo predilecto Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, que fue todo un personaje y que me hubiera gustado hablarles un poco más de él, es un señor que no se ha estudiado debidamente. Es un personaje que llega a ser la contradicción. Es curioso, primero es un liberal,
vuelve, se fue a los Estados Unidos porque el papá, cuando ya está presintiendo que ya está hecho prisionero, lo manda con Herrera, el diplomático, una especie de función diplomática hacia los Estados Unidos para recomendar a Jefferson que se hiciera cargo de la educación de su hijo. Y así fue. Yo me gustaría en un futuro hacer una investigación profunda en los archivos norteamericanos para ver qué fue de la vida, y por lo que yo hasta ahorita he captado, no le fue bien. Es decir, sí tuvo una formación esmerada, pero como racistas que eran allá, le fue verdaderamente en otro sentido, ¿verdad? Él detestaba a los norteamericanos, ¿no? Entonces, no voy a hablar de ese aspecto, pero es otra parte, es otro capítulo de la historia muy interesante. Nada más quiero decirles que de ahí las nietas de Juan Nepomuceno Almonte, que siendo liberal y después de haber tenido un papel muy importante, inclusive en la intervención contra contra las fuerzas de Estados Unidos, es trágico cuando él, decepcionado, él siempre aspiraba a ser presidente de la República. Yo no sé si de alguna manera el papá, de buena fe, estimulaba siempre que el hijo tuviera un concepto de responsabilidad. El hecho es que desde muy pequeño lo hace brigadier, lo hace capitán, lo hace, en fin, había un grupo de semulantes, el que era capitán. Entonces yo no sé si eso forjó en Almonte un poco de espíritu de grandeza, ¿verdad?, que un poco acomplejada. Y lo más duro, porque eso lo dice en alguna correspondencia privada, el que no le haya dado el papá el apellido. Pues ¿cómo se le iba a dar? Pero si era un religioso que estaba ocultado. Bueno, señores, lo que quiero decir, terminó muy mal la familia, los descendientes de Morelos, las nietas, por ejemplo, una de ellas se fue condesa de Almonte porque fue un título pontificio que le dieron. Entonces es muy chistoso, ¿verdad?, cómo a veces dan las vueltas el asunto esto, y cómo termina efímeramente esta rama de los descendientes de Morelos. Pero yo además quiero dar la frase final, por lo menos, que me den esa oportunidad, es para decirles, lo cierto es que ante esa situación, las penurias por las que estoy hablando de las hermanas, de las nietas de Morelos, Juana y Clotilde, hijas del general Domingo Herrán y de Guadalupe Almonte, don Diego Redo, último gobernador del estado de Sinaloa en las postrimerías del Porfiriato, se hizo cargo de ellas y acordó otorgarles determinada cantidad mensual para su subsistencia. Tal es el penoso epílogo de estas descendientes de aquel que, como siervo de la nación, tuvo la grandeza de ser, por su fuerza avasalladora, líder de una nueva nación. Muchas gracias. Lamento que muchas cosas se hayan quedado. Dicen que yo soy comunicativo en exceso, pero creo que sí les puedo decir que ojalá haya la oportunidad de, en otras pláticas, de hablar, de continuar estos aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ignacio González Polo. Creo que todos nos quedamos con ese deseo de aprender más sobre Morelos. Nos dio datos pues relevantes y desconocidos, y que pues eso abre una serie de cuestionamientos hacia nosotros y hacia como estudiantes, como maestros, de querer saber más sobre Morelos. Muchísimas gracias, doctor. Las preguntas van a ser al final, les comunico. Ahora vamos a dar paso a la presentación que va a hacer la doctora Ana María Carabe. Su ponencia lleva por título De monarquía a república, la evolución ideológica del proyecto político insurgente. La doctora Ana María Carabe López es docente investigador titular B en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es doctora en Historia por el CIDEM, es maestra en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Guerrero y es licenciada en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varias publicaciones, entre ellas Como Dios manda, las ideas monárquicas en el proceso de formación del Estado mexicano, el pensamiento político de Ignacio M. Altamirano, y está en prensa Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, Historia, Literatura, Música e Imágenes. Tiene algunos artículos recientes sobre la vigencia y aplicación de las constituciones mexicanas del siglo XIX, la situación política en México desde 1824 al 67, y ha publicado también 3 artículos en Relatos e Historias de México, los proyectos monárquicos de la independencia, etcétera. Y además es una gran amiga que me da gusto en presentarla. Muchas gracias. Muchas gracias. La Constitución de Apatzingán
Es obra de Morelos exclusivamente. Hay documentos que lo refrendan y en documentos del mismo Morelos o de José María Cos, que fue un ideólogo de la insurgencia. Es un proyecto político sumamente especial, es un proyecto singular. Yo registré 14 movimientos, 14 proyectos independentistas, y de los 14 proyectos, antes de 1821, de los 14 proyectos solo uno era republicano y fue precisamente la Constitución de Apatzingán. Y además tiene una particularidad, que se publicó habiendo rey, y eso era una infidencia muy grave. En esta ponencia yo voy a hablar de, vamos a ver que los insurgentes iniciaron la insurgencia sin un plan de gobierno, y además eso es algo que suele suceder en los movimientos sociales, porque los movimientos sociales estallan porque hay una reacción ante un estado de cosas y simplemente se da el movimiento. En este caso fue como casi todos los movimientos sociales, que se dan de esa manera, y a lo largo del proceso independentista fue cuando se fue estructurando la insurgencia. En el campo de batalla se fue estructurando toda la insurgencia y el contenido político de la insurgencia, militar y político, y además sin experiencia. Entonces, en esta ponencia yo lo que quiero es ponerlos en contexto para que se vean las dificultades, para poder narrar las dificultades que tuvieron los insurgentes para llegar a esta propuesta que es tan singular. Los novohispanos nunca se hubieran levantado contra su rey, a pesar de las muchas quejas que habían acumulado a lo largo del tiempo en contra de la corona. De todas estas desavenencias culpaban a Manuel Godoy, que era el primer ministro del rey, porque el rey estaba siempre en un halo de divinidad y el pueblo no se permitía señalar directamente al rey. Esto es una cosa importante porque cuando sucede la Constitución de Apatzingán ya va a haber un cuestionamiento hacia el rey. Entonces, aquí lo que se hacía era, bueno, se acumulaban agravios, pero el responsable no era el rey, sino el ministro del rey. El rey era bueno, tenía buena intención, pero el rey tenía un ministro que era perverso. La situación que había en Nueva España de agravios cambió cuando en 1808 las tropas de Napoleón ocuparon la península y la real familia fue hecha presa en Bayona. De no haber sido por esto, el pueblo nunca hubiera hablado de independencia, porque nunca se hubiera alzado en contra del rey. En ausencia del rey, los reinos españoles, todos los de la península, los del Cono Sur y desde luego Nueva España, pues acudieron a la tradición jurídica y resolvieron que la soberanía había regresado al pueblo. En Nueva España comenzó entonces a hablarse de independencia de una manera general, sin planes para lograrla. Esto mismo nos dice Alamán, que bueno, se hablaba de independencia sordamente, pero no se sabía exactamente qué se quería. En términos generales, se cifró la independencia en la instalación de una junta representativa del pueblo novohispano y por lo tanto esa junta sería novohispana y su gobierno legítimo. Así podría declarar la independencia, hacer leyes o tomar cualquier otra decisión. De hecho, en algunos lugares en el Cono Sur hubo una formación de la junta, y cuando la junta se formó como representantes del pueblo, pues lo que hicieron fue declarar la soberanía propia y declarar la independencia. Por consiguiente, ¿por qué cifran la soberanía en una junta? Porque la junta puede dar leyes y se puede mandar sola. La soberanía queda en la junta. Por eso la independencia y la junta son sinónimos. En realidad hubo varios movimientos independentistas, pero los novohispanos eran profundamente monárquicos aun cuando no hubiera rey. De hecho, se proclamó rey a Fernando VII estando en cautiverio. Y esos movimientos, todos los movimientos anteriores a 1810, tuvieron en común el querer instalar una junta por las razones explicadas, pero esa junta debía de guardar los derechos de Fernando VII. Hubo varios movimientos en este sentido. En la península, la crisis se quiso sortear con la creación de una junta central,
a la que no concurrieron los americanos, y este es un detalle importante. Quizá no concurrieron los americanos por la distancia o por la premura con la que se juntó con la que se reunió esa junta. Esa junta a su vez nombró una regencia de 5 personas, entre ellas un americano. O sea, fíjense cómo está el asunto. 5 personas de una junta, pero 4 son peninsulares y 1 es americano. Y este americano precisamente era novohispano, que fue Miguel de Lardizábal y Uribe. Pero ya vemos en este reparto la desigualdad de los americanos frente a los peninsulares. América era mucho más grande, tenía mucha más gente y además tenía los caudales. Y sin embargo, pues nada más se le da una quinta parte, digamos, de la participación en esta regencia. Esta regencia, a su vez, convocó a Cortes. Aquí tenemos una foto de las Cortes, donde se puede apreciar en esa foto que es unas cortes donde hay mucho tipo de gente distinta, son unas cortes multitudinarias. Y bueno, se convoca a cortes, pero en esas cortes los americanos, pese a tener más población, más territorio y además estar sosteniendo la guerra en contra de Francia con los caudales americanos, pues resulta que tienen una representación minoritaria frente a la peninsular. Aquí voy a aprovechar el foro para decir que los diputados que fueron a las Cortes, los diputados americanos que fueron a las Cortes, defendieron con mucho ardor y con muchos argumentos los intereses de los americanos. Y lo digo aquí porque, bueno, eso no se reconoce, se siente en la historia oficial como que son traidores porque fueron a las Cortes de Cádiz. En realidad fueron porque era el foro institucional que se les permitía en ese momento, y desde ese foro institucional quisieron defender sus intereses. La insurgencia fue una reacción en contra de esta situación de desigualdad. Es decir, vamos a ver, la insurgencia, quiero decir, fue una reacción en contra de las Cortes de Cádiz, no en contra del rey, curiosamente. Y no estuvieron dispuestos a ser esclavos del pueblo peninsular, puesto que las Cortes eran los representantes del gobierno peninsular. Los novohispanos podían ser fieles al rey, pero no subordinados al pueblo de la península, de eso se trataba. Esta idea se reflejó en los escritos del doctor Cos, que fue un importante ideólogo de la insurgencia, y también en los mismos documentos de José María Morelos. Sin tener un plan del gobierno, los insurgentes pretendían varias cosas. En principio, acabar con el gachupinato. Esta palabra de gachupinato se debe a Hidalgo. Es el gobierno de los gachupines. Bueno, pues acabar con el gachupinato. Abrir el comercio, es decir, teníamos aquí un interés económico. Terminar con los excesivos impuestos y préstamos forzosos a los que se veían sometidos constantemente por la corona, e independizarse del gobierno de Cádiz, no del rey, del gobierno de Cádiz. Es importante resaltar que entre 1810 y 1813 los insurgentes se pronunciaron como monárquicos por los derechos de Fernando VII y por la formación de una junta. La rebelión no se inició por el rey, pero tampoco estaban en contra del rey. En un documento privado de 16 de noviembre de 1810, Hidalgo expresó, cito, «Se gobernará el reino por un congreso de individuos doctos e instruidos y todos criollos que sostengan los derechos del señor don Fernando VII», pero ya no precisó más sus planes, y esto era muy común en esa época. Todos los proyectos y planes que hubo en ese momento estaban en este tenor. Rayón intentó dar forma al movimiento y escribió los elementos constitucionales en el mismo sentido de la Junta y el rey. Se formó la Suprema Junta Nacional Americana, o Junta de Zitácuaro, y tenía un presidente que era Rayón y 2 vocales más que luego se ampliaron a 5. El cuarto era Morelos precisamente, y con esto se pretendía dotar al movimiento de un órgano de gobierno que pudiera normar o dar forma al movimiento. Los insurgentes, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta es el escudo de la Junta de Zitácuaro, y se ven ahí elementos monárquicos. Ven ustedes el águila con una corona. Sí, no tengo un marcador, pero sí se ve un águila con la corona. Pasamos a la siguiente.
Estos son dos banderas, la primera es la de Allende, la segunda es la de Hidalgo, y se les fueron tomadas en Noria de Baján, cuando pues allí le pusieron una emboscada y los apresaron. Vemos también aquí en la bandera de Allende que hay unas cruces de Borgoña que son símbolos monárquicos. Vamos a ver por qué se declararon monárquicos de inicio los insurgentes. Pues primero se declararon por el sistema que les era conocido. Ahora bien, en este momento ellos pensaban, si luchan por Fernando, pues entonces no pueden ser declarados traidores. Es una cosa muy importante que tiene después su costo con la Constitución de Apatzingán. Entonces, pues de esa manera no podían ser acusados o ellos tenían cómo defenderse de la traición. Además, la mayoría de ellos era convencidamente monárquica. Tenemos el caso de Allende, el de Cos y el de muchos otros que eran convencidamente monárquicos y otros menos convencidamente monárquicos también, como Carlos María de Bustamante, que bueno, promovió una medalla para el rey cuando la crisis de 1808, pero después fue convencidamente republicano. Y el caso de Morelos también, cuando la crisis de 1808, Morelos dio 60 pesos, que era mucho dinero en ese momento, para la causa del rey. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que ellos no tenían experiencia política y no teniendo experiencia política se acogen a este sistema conocido. Por otra parte, la tropa de clase baja tenía veneración por el rey. De hecho, en noviembre de 1813 se esparció la idea de que se buscaba la independencia del trono de los Borbones y muchos de ellos desertaron. Su monarquismo lo expresaron los insurgentes en proclamas, en banderas, en escarapelas y en documentos. Y solamente el padre Mier pensaba en una república en estos momentos y vamos a ver algunas otras imágenes que nos prueben el asunto. Vamos a pasar a la siguiente. Esa es la bandera de Morelos y también vemos ahí un águila con coronada. La siguiente. Esta es una imagen de Morelos, que es un cuadro que pintó en Oaxaca un indígena, un artista indígena. Estamos viendo el sombrero de Morelos con una escarapela azul y blanca. El albiazul era el color del rey. Y arriba del cuadro, encima de la cabeza de Morelos, tenemos igualmente la cinta albiazul y una águila imperial. Ahí estamos viendo. ¿Seguimos? Este es el reverso de la bandera del Doliente de Hidalgo, que también tiene una corona. Esta sí se ve muy bien porque está ahí puro en el centro. Y Cos era un monárquico muy convencido. Siguiente. Esta es la bandera del padre Mier. Esta sí tiene águila, pero no tiene corona. Ahí estamos viendo una cosa muy rara. El padre Mier era un tipo exótico en su época realmente. Esta es la única de las banderas que no tienen las águilas imperiales. En realidad, bueno, pues Rayón nunca se sintió a gusto con los elementos constitucionales y no los quiso dar a conocer al público. Y bueno, es que los insurgentes pues no tenían experiencia ni gubernamental ni constitucional, es decir, debemos ser conscientes de las grandes dificultades por las que ellos pasaron. En 1812 siguiente se publicó la Constitución de Cádiz, que se leyó y se juró en cada una de las parroquias, esto fue por ley de las Cortes, en cada una de las parroquias de la monarquía, de grado o por la fuerza. Vemos la siguiente. Aquí es una litografía de la época donde dice, no puedo tragarla, pues no hay más remedio. Esa fue pues una cosa muy importante porque acogieron la Constitución en general, los españoles más o menos, pero los novohispanos eran mucho más tradicionalistas y no la acogieron con nada de gusto, pero se vieron en la obligación de hacerlo. Y sobre todo pues se vieron en la obligación de hacerlo porque de ello dependía la unidad de las Españas. Bueno, de ahí de la Constitución de Cádiz, que se conoció y se juró en todas las parroquias, hasta en Filipinas, los insurgentes pudieron tomar un modelo para definir su proyecto político, porque esta era la primera experiencia constitucional novohispana, de lo cual también tuvimos un coloquio el año pasado y estuvimos precisamente hablando de esta importancia de esta Constitución. Por razones que diré más adelante, el 28 de junio de 1813 Morelos convocó a formar el Congreso de Chilpancingo y para este momento
ya se había perdido la esperanza del regreso de Fernando porque tenía 5 años de cautiverio y si volvía sería afrancesado, también un tema muy importante. Es decir, ¿qué es ser afrancesado? Pues es venir lleno de las ideas herejes que se le atribuían a Napoleón y sus seguidores. En realidad pues no se trataba de un hereje, pero bueno, la imagen que se tenía era que Napoleón era un hereje. Cuando los trabajos del Congreso estaban en marcha, en marzo de 1814, Fernando fue devuelto al trono español. Pero la insurgencia ya no daría marcha atrás y no deponer las armas habiendo rey sí constituía a todas luces una traición. De hecho, mucha gente de la tropa abandonó la insurgencia en este momento que se supo que ya había regresado el rey porque no había motivo para qué luchar. La Constitución de Cádiz fue desconocida por el rey y se tomó el periodo de ausencia del rey como un tiempo de anarquía. En este contexto se publicó la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. El 24 de mayo de 1815, las autoridades novohispanas quemaron públicamente la Constitución de Apatzingán. Una constitución hereje porque tenía un planteamiento republicano, lo que no tenía precedente en Nueva España, sobre todo habiendo rey. Eso era mucho más grave. ¿Qué causas tuvieron los insurgentes para declararse republicanos? Bueno, el proyecto lo desarrolló la cúpula insurgentes a impulsos de la propuesta de Morelos. Y además con sus oposiciones, porque la cúpula insurgentes tampoco estaba de acuerdo en un proyecto republicano. Sin embargo, pues en este momento Morelos tenía un título de legitimidad importante y es sus éxitos militares y su carisma. Para explicar estas razones de por qué la Constitución de Apatzingán se manifiesta republicana, pues hay que remitirse a las relaciones complicadísimas que tuvieron los jefes insurgentes. Generalmente tenemos la idea de que los insurgentes eran un grupo de gente con una coincidencia de ideales en pro de la independencia, pero en realidad no fue así. Desde un principio surgieron discrepancias entre Hidalgo y Allende. Después que murieron se instaló la Junta de Zitácuaro y las cosas no mejoraron. Los 3 integrantes de la Junta, que eran Rayón, Liceaga y Verduzco, tuvieron largos pleitos y fueron por el poder. Vamos a ver, los héroes son humanos. También había pugnas entre los diferentes cabecillas. Los insurgentes funcionaban con un cabecilla que tenía una tropa y controlaban un espacio, un territorio. Y entre ellos surgieron también muchas pugnas. En Huichapan, Rayón fue atacado por una partida de insurgentes cuando fue a negociar con el jefe de ellos, que era Julián Villagrán. Por cierto, Julián Villagrán se hacía llamar Julián I, se olvidó que había sido arriero y quería ser rey. Esto es importante también porque pues estas pugnas y el hecho de que alguien pudiera decir, pues yo me llamo Julián I y a mí me dice usted su majestad, pues era algo que pues Morelos tenía que ver que no había unidad en el movimiento. Todo esto tiene una explicación, lógicamente. Todo esto ocurría porque había una desorganización interna y la estructura jerárquica se cimentó en los éxitos militares de los líderes, a falta de mejor título de legitimidad. Morelos convocó el Congreso intentando poner orden a este estado de cosas. Quería darle forma al movimiento y de sus documentos se infiere que Morelos consideró que la monarquía era un poder despótico en todas sus formas. Las raíces de su republicanismo hay que buscarlas entre 1811 y 1813. En 1812 Morelos reiteró la inexistencia civil del rey, que ya era un argumento muy de peso. También manifestó que la soberanía, cuando faltan los reyes, solo reside en la nación y toda nación es libre y está autorizada a formar la clase de gobierno que le convenga. También condenó el hecho de que los reyes hubieran abdicado en Napoleón, entregando a su pueblo como a una manada de ovejas. Aquí ya vemos que esta actitud supone un cambio de mentalidad con respecto del imaginario monárquico, lo que es importante, porque ya se le hace responsable directamente de su mal gobierno. Esta toma de conciencia, desde luego, no operó en todos los dirigentes, sino en una minoría. De lo que tenemos que deducir también que además Morelos estaba dentro de esa minoría directiva, pero con un pensamiento político muy avanzado. Además, Morelos consideró que la división de poderes no era un freno suficiente contra la arbitrariedad y creó un poder ejecutivo débil, seguramente porque temía que las desavenencias de los jefes pusieran en riesgo el logro de la independencia. En conclusión, o de todo esto que les narro, las conclusiones son que el movimiento insurgente se fue definiendo sobre la marcha. A ver si hay alguna otra, seguramente sí.
Bueno, aquí tenemos cómo veo Gorman, el Congreso de Chilpancingo. Y bueno, el movimiento insurgente se fue definiendo sobre la marcha sin experiencia política, ni militar, ni constitucional de sus dirigentes y sobre el campo de batalla. No fue el Congreso de Chilpancingo así con la gente de Librea, se reunía debajo de un árbol y andaban al salto de mata, realmente. Los contemporáneos de la Constitución de Apatzingán criticaron que fue una copia de la Constitución de Cádiz, pero en realidad no había otro modelo político que seguir. Siempre nos tenemos que poner en el momento histórico para entender por qué suceden las cosas. La autoridad del Congreso además nunca fue definida. Se hablaba en la Constitución de la división de poderes, pero el Congreso ejercía en la práctica todos los poderes. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que no se había interiorizado el concepto de soberanía popular, porque los mismos insurgentes pusieron en cuestión la legitimidad de la misma Constitución. Además, debe interpretarse como un documento de carácter político en el intento de normar el movimiento de independencia. No tuvo vigencia porque los insurgentes nunca lograron derrocar al gobierno virreinal. Entonces, jurídicamente nunca pudo tener ni siquiera vigencia. Por eso tenemos que tomarlo como un proyecto político de los insurgentes. Gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Ana María Carabe, al igual que con nuestro expositor anterior, pues nos quedan todavía muchas cosas en el tintero que pudiéramos leer y recuperar. A continuación tenemos la ponencia del doctor Eduardo Miranda, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Va a presentar Observantes del Soberano Decreto Constitucional de Apatzingán 1815-1820. El doctor, permítanme que ya lo perdí, no, acá está. El doctor Miranda es profesor investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Bueno, tiene su licenciatura, la hizo aquí en Michoacán, luego estudió la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado lo hizo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, de 2002 a 2005, en la cual obtuvo un cum laude por tesis de doctorado en esa ocasión, y bueno, es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene reconocimiento de PROMEP, tiene una mención especial en el concurso de ensayos sobre la independencia y la Revolución Mexicana del Senado de la República del 2009, tiene una producción científica muy vasta, tiene diferentes publicaciones en libros, capítulos de libros, artículos, entre ellos tiene Economía y Comunicaciones en el Estado de Guerrero en 1977-1910, es coautor de un libro que se llama En Defensa de la Patria, Iconografía sobre la Guerra México-Estados Unidos de 1846-47, fue coautor también en Las Utopías del Balsas, Historia de una propuesta regional de comunicación interoceánica. Es muy largo su currículum, entonces, y esta es la versión breve, quiero decirles. Pero sobre todo le agradecemos mucho que también esté aquí presente y que nos haga favor de presentar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. También quiero expresar, antes de iniciar la lectura de mi ponencia, mi agradecimiento, pues primero a la doctora Ana María Carabe, que me hace una invitación, casi sacándome de mi propia concentración en función de estar haciendo otro trabajo, pero siempre ya con el conocimiento previo que tenía de esta institución, difícilmente me fue darle una negativa, y aquí estamos con un esfuerzo, ¿cómo se dice?, tratando de mostrarles algo de lo que pude tener en función de los tiempos tan cortos. Por supuesto, agradecer pues sí a la doctora que ya tenía el gusto, a la doctora Lourdes Bejarano,
y por su amable presentación, pues a la maestra Natalie Sánchez. El título de la ponencia que he puesto aquí es Observantes del Soberano Decreto Constitucional de Apatzingán, 1815-1820. Es decir, creo que el coloquio dice Morelos de Chilpancingo a Apatzingán. Es decir, lo que yo les voy a hablar es de Apatzingán para adelante. El tema, o lo que yo pensé que podría interesar aquí, es precisamente entender si la Constitución de Apatzingán tuvo o no vigencia durante los años que siguieron después de la muerte de José María Morelos y Pavón. Lo que rescato de los documentos y de algunos discursos, principalmente del hombre, del caudillo más distinguido en la zona del sur, Vicente Guerrero, es que en efecto parecería que muchos aspectos de este discurso recogen el contenido o la esencia misma de la Constitución. Entonces, aquí, lejos yo de poder, ¿cómo se dice?, alejado de esa idea tradicional, oficial, que entendemos de que el movimiento insurgente después de la muerte de Morelos prácticamente se desintegró, y de que no hubo o no existió ninguna expresión política seria después de la Constitución de 1814, de la Constitución de Apatzingán. Lo que yo quiero traer aquí para ustedes es una reflexión precisamente contraria. Es decir, quiero pensar de que la Constitución en el pensamiento de los insurgentes seguía vigente, y eso es lo que yo quiero demostrar. Con eso de los tiempos, yo he preparado algo así como para demorarme unos 20-25 minutos, así es que no se vayan a enfadar un poco. El 16 de noviembre de 1815, en la ciudad de Tehuacán de las Granadas, los presidentes insurgentes del Supremo Congreso, Supremo Gobierno y Supremo Tribunal de Justicia suscribieron un manifiesto dirigido a las supremas corporaciones de la América Mexicana y a los habitantes de las provincias cercanas a la Ciudad de México para que se mostraran obedientes y sumisos a las potestades que los gobernaban, erradicaran la abominable anarquía y se comportaran como ciudadanos pacíficos, amantes del orden y observantes, de ahí viene el título de la ponencia, y observantes del decreto constitucional. Noviembre de 1815. Con este exhorto buscaban conservar el vínculo de unidad luego de la incertidumbre y desasosiego que había dejado la reciente captura de José María Morelos, uno de los más distinguidos líderes de la insurgencia. Al siguiente día firmaron otro documento dirigido a los ilustres defensores de su libertad e independencia, informando del cautiverio del generalísimo, y ante el inminente desenlace que traería semejante noticia, solicitaban armar el brazo de todo americano para vengar la sangre del hombre que había tenido la gloria de dar libertad a la afligida América. La parte más importante de estos documentos era la especie de prevención que se hacía ante la grieta de poder y mando que dejaba uno de los hombres más representativos de la insurgencia por los posibles brotes de disgregación y desorden que podía traer su ausencia. Para evitar cualquier manifestación de tal naturaleza, era necesario que los hombres comprometidos con la causa de la libertad siguieran fieles a sus cuerpos de gobierno, guardaran obediencia a la Constitución sancionada en el pueblo de Apatzingán y se comprometieran con la lucha hasta alcanzar la victoria.
Los representantes del gobierno insurgente querían avivar el entusiasmo de sus seguidores ante la inminente borrasca que se vislumbraba en el horizonte, cuyos vientos que se acercaban traían el tufo de los trastornos y las disensiones internas. Las reflexiones que se han hecho sobre este proceso corroboran que la insurgencia, después de la prisión y muerte de Morelos, se convirtió en una fuerza con escasa articulación y mucha alteración debido a la existencia de un gobierno débil, que su estructura militar prácticamente había sido derrotada, de no ser por la obstinación de algunos cuantos grupos de rebeldes comandados por Vicente Guerrero, que se mantuvieron combatiendo en las montañas del sur de Michoacán y México. Si bien, en proporción al espacio territorial novohispano, el control militar realista frente a las fuerzas insurgentes empezó a ser inminente y de ello se lisonjeaba el virrey Apodaca en sendos informes que envió al rey durante su administración. La institucionalidad, la ideología política y la presencia militar y pública de los seguidores de Morelos se mantuvo hasta el año en que se consumó la independencia mexicana. Los representantes de los tres poderes establecidos en Tehuacán estaban absortos y confundidos por los recientes acontecimientos relacionados con su principal caudillo, es cierto, pero en un esfuerzo por conservar la estabilidad militar y política dentro de la insurgencia, lograron, con sus requerimientos, que varios dirigentes de la insurgencia mantuvieran firme acatamiento a los principios políticos constituidos en Chilpancingo y Apatzingán, una inalterable lealtad a las instituciones que fueron formadas para su defensa y la organización del movimiento. Ciertamente este logro atravesaría por momentos difíciles y el primer tropiezo inició precisamente en Tehuacán. Parecería que esas nubes grises que divisaban en el horizonte estaban más cerca de sus propios cálculos, pues pronto verían en relación a su organización política un alud de infortunios. En el mes de diciembre de 1815, Manuel Mier y Terán, quien había recibido al Congreso en ese lugar para su protección después de las difíciles incidencias militares por las que había atravesado, resolvió, luego de reunirse con sus oficiales, poner presos a los miembros de las tres corporaciones que componían el supremo poder. Es decir, aquellos que apenas habían hecho públicos sus arengas de unidad entre los insurgentes, bajo el argumento político de que sus representantes carecían de la confianza pública, porque el pueblo no había tenido parte en sus respectivas elecciones. Mediante una proclama explicaba que no se engañase a nadie diciendo que con sus acciones la Constitución sancionada en Apatzingán estaba abolida. Una parte retórica, ¿no? Y que el Congreso no existía, sino que lo único que deseaba él y sus oficiales era adoptar medidas saludables para que el espíritu de la Constitución prevalezca y el Congreso sea legítimo. Deseaba, en consecuencia, establecer un gobierno provisional con el nombre de Comisión Ejecutiva, compuesto por él mismo y de los señores Alas y Cumplido. Las acciones militares y políticas de Terán, si bien mantenían el reconocimiento a la Constitución de Apatzingán, fueron vistas con poco aprecio por parte de varios caudillos principales de la insurgencia, pues lo único que quería, de acuerdo a sus propias observaciones, las observaciones de los insurgentes, era apoderarse después del mando de todo. Es decir, Terán daba un fuerte golpe a la institucionalidad insurgente, trayendo consigo contrariedades y críticas entre los insurgentes, pues su proceder contravenía los propios principios constitucionales que decía reconocer. Pero lo más sensible para varios caudillos insurrectos fue que con la convocatoria que hacía Terán para formar un nuevo gobierno, se aniquilaba el principio fundacional de las instituciones y a su principal impulsor, Morelos. Y se echaba al olvido las prevenciones que se había tenido al nombrar una junta subalterna y supletoria en tierra adentro para el evento de una desgracia que aconteciera al Congreso. Si bien las acciones de Terán en Tehuacán tuvieron un impacto significativo, pues derivó en la disolución del Congreso y de los otros poderes, su plan político se desvaneció porque varios líderes insurgentes la repelieron, con una indignación santa y propia de su patriotismo, según comenta Carlos María de Bustamante.
Ciertamente Terán había mandado a sus mejores farautes para convencer de su plan a Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, insurgentes que habían alcanzado una preponderancia militar en distintas regiones de la Nueva España. Sin embargo, la negativa que recibieron los mensajeros demostraba la carga de lealtad y adhesión a las instituciones de poder que se habían formado estando en vida Morelos. Dieron la espalda a Terán no solo porque algunos de ellos habían sido guardianes y protectores de esos organismos en su origen, fundación y peregrinación, sino porque había existido en ellos un juramento de lealtad para facultar su destino. Más aún, habían expresado un pleno convencimiento de que el gobierno que se formó estaba depositadas las facultades soberanas y nadie tenía derecho ni fundamento para disolverlo. Sabían y estaban conscientes que los representantes de las supremas corporaciones tenían como misión primordial la de defender los derechos de la patria, que se quería independiente de España, sostener la justa causa, resumida en los derechos contenidos en el decreto constitucional, que se hablaba de un gobierno representativo, es decir, republicano y no monárquico, de la igualdad, la libertad, el derecho sagrado a la propiedad y la plena observancia a la religión católica. Existen dos documentos muy interesantes de Vicente Guerrero, uno en el año de 1816 y el otro en el año de 1817, que ponen en evidencia esta postura política, es decir, su lealtad a la institucionalidad insurgente, formada en su origen cuando Morelos seguía con vida, así como su reconocimiento al diseño político que había propuesto el Congreso al sancionar la Constitución de Apatzingán. Desde luego, los discursos generados por los insurgentes después de la disolución del Congreso casi nunca citan dicho decreto, pero se entiende que queda implícito en sus proclamas, cartas y manifiestos al decir que ellos eran defensores de un gobierno republicano compuesto de ciudadanos con derechos a representarlo. Así lo habían entendido todos, y hasta el propio virrey Calleja estaba convencido de ello al expresar en un comunicado que los insurgentes habían elaborado una ridícula constitución en que se ha forjado una especie de sistema republicano. Esto es precisamente lo que se observa en los documentos epistolares escritos por Vicente Guerrero en dos diferentes momentos. El primero está dirigido a la Junta Subalterna, es decir, existía una institucionalidad, no obstante haber quedado disuelto el Congreso, y era la Junta Subalterna que se había establecido en Terán. Y a ella le dice: desde los extraordinarios acontecimientos, ojo, aquí es donde se observa mucho esto de cómo se puede seguir el pensamiento de Vicente Guerrero en función al reconocimiento que hace a un cuerpo legislativo proponiendo la República. Desde los extraordinarios acontecimientos sucedidos en Tehuacán la madrugada del día 14 de diciembre último, en que aquellos militares cometieron el atentado de sorprender a los representantes de las supremas corporaciones, disolviendo de este modo el gobierno republicano que con aplauso general se había adoptado, me propuse consultar a vuestra excelencia sobre esto, para que le está hablando a la Junta, para que se sirviese comunicarme las medidas más convenientes que sobre la reforma de gobierno haya dictado. Y como estoy instruido que su majestad dejó depositadas sus facultades soberanas, es regular sea como me he propuesto. Luego que estuvieron disueltas las corporaciones, trató el señor Terán de convocar una nueva forma de gobierno, nada adaptable para lo que me persuadía a que me pusiese a sus órdenes y admitiese las propuestas que hacía sobre esto. Yo, que después de haberme hecho sensible a la disolución del Congreso, nada quise admitir sobre ese particular, sino que por contestación dilatoria mantuve la correspondencia hasta que abiertamente me decidí no admitir aquella forma de gobierno, sino que solamente la que eligiese la nación en general, o vuestra excelencia, le está diciendo a la Junta, adoptara por más conveniente, y se pudiera instalarse las corporaciones que antes nos rigen, fuera, a mi entender, lo más conveniente. Esta carta muestra con toda claridad lo dicho arriba en cuanto a la postura política de Guerrero en relación a la lealtad a la única autoridad insurgente que existía.
Esa misma postura había adoptado los otros insurgentes mencionados, particularmente Nicolás Bravo. Esta postura, dentro de estas desavenencias que surgieron dentro de los insurgentes, como lo ha mencionado la doctora María Carabe, pues algunos otros insurgentes no la tomaron. Por el contrario, se opusieron a la Junta Subalterna, Juan Pablo Anaya, Ignacio López Rayón, y quisieron formar una especie de gobierno de unidad que tampoco les funcionó. La otra carta, escrita por Vicente Guerrero, está dirigida a la misma Junta, pero ahora cuando ha emigrado al pueblo de Jaujilla. Y le dice también lo que sigue. Y ahí es donde les suplico atención en función precisamente para ir captando lo que, principalmente la lealtad que él guarda a la institucionalidad y en segundo, su contento porque esta institucionalidad siga pensando en que lo que ella sostiene es un gobierno republicano tal y como se había suscrito en la Constitución. Excelentísimo señor. Bueno, voy a saltarme un primer parrafito. No, si no, no lo van a entender. A ver, excelentísimo señor, el día 17 corriente arribé a este pueblo de Ajuchitlán con la mira de tener una entrevista con el teniente general Nicolás Bravo, deseoso de acordar varios asuntos de importancia, combinar nuestras operaciones militares e imponerme de estado de estas provincias que absolutamente se ignora por aquellas. No podré significar vuestra excelencia el regocijo que en medio de mis tribulaciones tuve cuando fui instruido por este jefe, por Nicolás Bravo, de que tenemos ya un gobierno establecido bajo el sistema republicano. Aquí parecería que repite, ¿no?, una fecha y otra. El problema es de que con los problemas que hubo de la Junta, con esos hombres, con estos insurgentes que no la reconocieron, la Junta se disolvió, pero se volvió a formar en Uruapan y después emigró a Jaujilla. Entonces, por eso es la expresión de Vicente Guerrero. Él dice que tiene mucho regocijo por saber de Nicolás Bravo de que ya tenemos de nuevo establecido bajo el sistema republicano que apetecimos un nuevo gobierno y de cuya dirección necesitamos para poner término a los males que nos afligen. Deseoso pues de tributar a vuestra excelencia mis homenajes, lo hago por medio de este, porque no me es posible pasar en persona hasta esos puntos. Y aunque sucintamente haré referencia del actual estado de aquellas provincias para que ello se forme una idea. Y de cualquier forma debe contar vuestra excelencia con mi persona y tropa estarán a su disposición, pero pues no he aspirado a otra cosa que el restablecimiento del orden y gobierno, a quien protesto mi ciega obediencia y en todo tiempo daré prueba de mi subordinación. Puedo asegurar a vuestra excelencia que luego que se me dio noticia de la creación de esa corporación, no vacilé en ni un momento ponerme bajo sus órdenes lleno de alegría. Eso es lo que le escribe a la Junta. Es perceptible en Vicente Guerrero su reiteración de obediencia a esta corporación y su creencia de que se contaba con un gobierno cuyo sistema que defendía era el republicano, es decir, un gobierno apegado a lo que se había suscrito constitucionalmente en el año de 1814 en Apatzingán. Un estudio de la Junta Subalterna confirma que esta corporación funcionó, fíjense, esta corporación funcionó como un gobierno representativo, es decir, el corto funcionamiento que tuvo, o más bien, la Junta, no es tan corto porque llega hasta el 20. Dice, un estudioso de la Junta Subalterna confirma que esta corporación funcionó como un gobierno representativo y que se apoyó en los lineamientos marcados por el decreto constitucional, sobre todo en lo referente a los asuntos de justicia, dando seguimiento a las causas que dejó pendiente el Supremo Tribunal, que era el Congreso. La ciudadanía, las prácticas electorales y el respeto irrestricto a la ley. Y asegura que el decreto constitucional no fue letra muerta, ni tuvo breve vida, sino que con base a ese decreto, la Junta Subalterna se mantuvo como último bastión gubernativo de la insurgencia sin perder de vista su tendencia republicana.
tendencia que seguiría corroborando Vicente Guerrero en el año de 1819, cuando al percibir la debilidad de la Junta frente a los enemigos y los propios insurgentes, sugirió a Miguel Borja reformar el gobierno que en su clase de provisional y desde su erección había carecido de perfección. La carta enviada a Borja es de suma importancia porque en ella Vicente Guerrero precisa con toda claridad su disposición por seguir el mismo proyecto de gobierno que en 1813 se había formado. Su propuesta concreta en esta ocasión era establecer una autoridad competente que supiera terminar las diferencias entre los jefes. Para ello proponía convocar una asamblea general con los actuales gobernantes, las comandancias de armas y jefes de rango, los intendentes, los subdelegados, los empleados de Hacienda y los párrocos, para discutir y resolver todos los problemas que vengan a la nación. Consciente de que no podía erigir un congreso por no poder hacerse elecciones constitucionalmente, esto lo dice Morelos, lo dice Vicente Guerrero. Es decir, lo que él deseaba no era, ¿cómo se dice?, formar una nueva junta, ya estaba. Lo que quería era formar un congreso que había sido disuelto por Terán desde 1815, ¿no? Pero dice, al no poderse, y debía ser un congreso, ¿dónde está? Debía hacerse elecciones de este congreso constitucionalmente. Pues, ¿a qué constitución se refiere? ¿No? Y entonces, al no existir, dice, las parroquias, él decía, no se puede hacerse estas elecciones, o sea, no se puede hacer el congreso por no poder hacerse elecciones constitucionalmente al no existir las parroquias competentes libres de cada provincia respectiva. Sugería entonces solamente hacer un gobierno semilla, es decir, que arrancara esto, la idea de formar nuevamente un congreso. En esta comunicación es clarísimo el reconocimiento de que Vicente Guerrero sigue haciendo a la Constitución, como también lo es que su discurso contiene enunciados republicanos. Su deseo era comenzar a crear un nuevo Congreso como antes lo había, cuyos integrantes fueran electos conforme a lo dispuesto en la Constitución que seguía vigente. Y para ello solicitaba la opinión de un militar, que dentro de un sistema republicano era un ciudadano libre para opinar sobre estos asuntos que le inquietaban. El movimiento dependía mucho de la legitimación de su gobierno para con acierto llevar la guerra hasta consumar la obra comenzada. Es decir, una cabeza que manejara las riendas del Estado. Al año siguiente de expresarle estas ideas al comandante Borja, nunca imaginó Vicente Guerrero que él quedaría como esa única cabeza, al quedar disuelta la Junta por el empuje decidido de las fuerzas que los combatían. Desde entonces, la insurgencia nunca más logró conformar un cuerpo de gobierno político, quedando en Vicente Guerrero la responsabilidad de mando que le fue concedida por la desfallecida Junta en sus últimos momentos. Frente a la fuerte hoguera que había iniciado en 1810 y que iba incendiando muchos campos, solo había quedado una flama que siguió inquietando a las tropas realistas e impacientando a la autoridad virreinal. Era todavía un inconcluso resplandor que buscó rehacerse militarmente y que persistió ideológicamente. Lo más reiterativo que se percibe en los discursos de Vicente Guerrero y los demás jefes insurgentes es que mantenía la lucha, además de su desprecio hacia los serviles del absolutismo, fue la postura inquebrantable de no reconocer un gobierno monárquico, la obstinación por lograr la independencia de la América mexicana y la defensa de la libertad y la igualdad de todos los habitantes de esta nación. Estos anhelos políticos se encontraban capitulados en la Constitución de Apatzingán y habían quedado como preceptos fundamentales de la lucha. Ellos subsistían contenidos en la conciencia política de los insurgentes. Aunque no hubo una transmisión didáctica o divulgación de los principios constitucionales de la insurgencia, la gente que los apoyaba era continuamente informada por los filtros de la comunicación oral, epistolar, declarativa y oficial que llegaba hasta sus localidades. Esto fue muy notorio en el año de 1820,
cuando volvió a operar la Constitución española, que había sido abrogada por el rey Fernando VII en el año de 1814. Su llegada fue acompañada de un gran regocijo entre las autoridades militares realistas ante la creencia de que la población, atraída y engañada con los postulados políticos insurgentes, volvería al orden y a la tranquilidad de sus hogares, pues varios aspectos políticos por los que luchaban estaban contenidos en este conjunto de reglas fundamentales, la Constitución gaditana. El militar realista Armijo fue el más comprometido difusor de los beneficios que poseían los contenidos constitucionales españoles. Divulgó una serie de proclamas y comunicados a los líderes y pueblos insurrectos para convencerlos que la constitución política de la monarquía española anunciaba la serenidad más halagüeña después de las pasadas borrascas, pues se aseguraba para siempre la libertad y con ello el bienestar de la nación, puesto que todos los ciudadanos, sean de la clase que sean, serían iguales ante la ley. Exponía que con la sabia Constitución española todos entraban al goce de los inexplicables bienes de la libertad civil, que la divina carta, cualquiera que fuese el origen de los habitantes, entraba en el grandioso número de ciudadanos, y que no entendía entonces cuál era la causa de que aún se insistiera en llevar adelante tan equivocadas miras de continuar con la insurrección. Y termino. Pero lo interesante de estas libertades que anunciaba Armijo fue que rivalizaron con los que propagaron los insurgentes. Podríamos decir que en el año de 1820 contendieron las dos constituciones. Una que aseguraba aquellos derechos y el bienestar dentro de la nación española con un monarca benefactor y desprendido, y la otra que, sin ser expuesta físicamente para el conocimiento de todos, prevenía lo mismo pero dentro de una nación independiente de España y con un gobierno republicano. Cuando Vicente Guerrero supo que los militares realistas estaban utilizando la Constitución española para convencer a los insurrectos de volver a la obediencia y al orden, inmediatamente dispuso una contraofensiva militar y política que le garantizara la lealtad de sus seguidores. Comunicados y papeles salieron de su iniciativa para frenar la provocación sugestiva que había causado la Constitución española en muchos insurgentes, y también para convencer a los pueblos de que el proyecto político insurgente garantizaba mayores libertades que los que propagaban sus enemigos al poner a la vista el Código Gaditano. Varios ejemplos podrían sustraerse de los documentos para comprender mejor esto. Por lo pronto, solo me limitaré a decir que la mayoría de los oficiales realistas fracasaron en su intento por persuadir a Guerrero y líderes que estaban comprometidos con la lucha independentista y sus libertades. Como sabemos, Guerrero pactó con Iturbide el precepto fundamental contenido en la Constitución de Apatzingán, que era ¿qué? La independencia. Pero también juró obedecer y defender al monarca o alguna de la familia Borbón para que gobernara la nueva nación que se emancipaba. Este fue el pacto, y después de formar el ejército trigarante, proclamaron la independencia reconociendo como norma la Constitución española en tanto se hacía una propia del Imperio mexicano. Muchas gracias.